Muy bien, pues iniciamos la sesión de factores de confort ambiental. Estos factores lo que nos van a determinar va a ser qué tenemos que tener en cuenta para generar el bienestar de los usuarios dentro del edificio. Muchas veces nos puede parecer de que, bueno, pues, el edificio es sencillamente generar un aislamiento respecto al exterior, pero seguramente hay que tener en cuenta muchas más cosas, ¿no? Hay una serie de elementos, hay unos que se basan, que podrían ser independientes de los propios usuarios y otros que son dependientes de los usuarios, ¿no? Unos que engloban al usuario como elemento de transmisión de recepción de estos inputs exteriores y otros en los cuales parece que sea algo neutro, ¿no? Cuando hablamos de temperatura, cuando hablamos de humedad, cuando hablamos de sonido, parecen que sean parámetros evaluables y que no tienen nada que ver con el propio usuario. A veces es cierto, pero a veces no es cierto. El usuario tiene, a través de él, hay una percepción de estos inputs. Todos lo sabéis que la temperatura no la recibimos todos igual, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no?, que tienen a veces la temperatura de los pies más baja, ¿no? Generalmente sucede por temas fisiológicos o pues realmente a veces en un ambiente que parecería que está en confort, lo asumen en que no existe ese confort, se encuentran con ese disconfort. O el sonido, gente que tiene problemas o tiene mucha sensibilidad en el oído o tiene problemas, empieza a tener problemas de sordera, cuando damos un espacio con un grado de reverberación más alto, pues se encuentran mal, ¿no? Incluso hay gente que tiene hipersensibilidad acústica, ¿no? Recuerdo un ejemplo que me explicaban de un niño que tenía malos resultados en la escuela, no sabían qué ocurría, y lo enviaron a... Él decía que oía unas campanas, ¿no? Entonces el maestro dijo, no, ir al médico a ver que el niño que oía unas campanas, ¿no? Fueron a ver al médico, el oftalmólogo le dijo, ¿lo revisaron? No, perdón, el médico de cabecera fue primero y lo primero que dijo, si este niño oye unas campanas en la escuela, digo, bueno, vamos al psicólogo o al psiquiatra a ver si este niño es que está oyendo cosas extrañas, ¿no? Si tiene, podría tener un principio de esquizofrenia, ¿no? El padre no se lo acababa de creer, no lo acababa de entender. Fueron al psiquiatra, lo único que supo recetar fueron unas pastillas. Y un día el padre se entretuvo a mirar dónde estaba ubicada la escuela, ¿no? Y vio que a 5 manzanas de allí había una iglesia. Y resulta que al final descubrió, indagando y preguntando y estando en el sitio, de que el niño tenía tanta sensibilidad acústica, tenía un grado tan perfecto de audición, que oía cosas que nadie las oía. O sea, él oía las campanas que estaban a 5 manzanas, mientras la mayoría, ni el profesor, ni la gente de esa escuela lo estaba oyendo, ¿no? Entonces es un problema porque, claro, tiene tanta sensibilidad. Por tanto, que podemos hablar de niveles acústicos, pero la sensibilidad y las frecuencias en que oímos todos son realmente muy diferentes. Por tanto, hay unos parámetros que nos afectan a unos y hay parámetros que nos afectan a otros. Por tanto, es difícil en buscar un estándar de bienestar, ¿no? Evidentemente, la edad, el sexo, la herencia genética, el tipo de actividad que estamos realizando, son elementos que nos pueden determinar estos parámetros más generales, ¿no? Por esto, Rafael Serra, que fui alumno suyo, hablaba de esto, de que teníamos que generar una arquitectura del ambiente, una arquitectura basada en trabajar, en modelar estos parámetros ambientales. Después, la concepción de estos parámetros
no solo lo recibimos a través de uno de los sentidos, sino a través de 5 sentidos o más, incluso hasta de una forma sutil, a través de nuestro propio cuerpo. Os comenté el primer día que teníamos, nuestro cuerpo adoptaba información, entraban casi 5, parecía que solo operábamos 20.000 bytes de información en nuestro cerebro por segundo, mientras realmente estaban entrando casi más de 5.000 millones de bytes de información a través de todo nuestro cuerpo. Nuestras células reciben información aparte de nuestros sentidos. Y esta información va directamente al estómago, va directamente al corazón a veces, va directamente al sistema linfático, va directamente a todas nuestras glándulas. Por ejemplo, todos sabemos que la glándula pineal es sensible a los fotones. Y no los fotones que entran a través de la vista, sino los fotones que bombardean directamente a la glándula pineal. ¿Sabéis dónde está ubicada la glándula pineal? ¿Alguien la ubica? Es un lugar estratégico que está en un... Si os imagináis el cerebro que fuera atravesado por las orejas por un eje y otro eje por el centro de la coronilla, el punto donde se encuentran dentro del cerebro, en el centro del cráneo, está la glándula pineal. Es una glándula muy pequeña que tiene la forma de una piña. Incluso en algunas tradiciones, incluso se hablaba que en algunas decoraciones, en algunos lugares sagrados, se hace alegoría a esta glándula. En el Vaticano, en medio de la plaza del Vaticano hay una piña. Dice que pinta aquí una piña. Porque es la glándula que nos conecta a ciertas sensibilidades, diríamos, y a planos mucho más sutiles. Es la incentivación de esta glándula es la que permite la telepatía, la que permite la telequinesia, la que permite todas ciertas facultades que hay gente que las tiene. Bueno, podemos entrar en una discusión si es verdad o no es verdad, pero bueno, hay gente que trabaja con estas cualidades, tiene estas sensibilidades, es gracias a la glándula pineal, la visión nocturna, la sensibilidad en las manos, la conexión con energías sutiles que hablaremos durante el curso y veremos gente que lo tiene. El Carlos que nos va a enseñar el Parque de las Rocas es una de las personas que conozco que tiene muy desarrollada esta glándula porque tiene una sensibilidad brutal. Bien. Por tanto, esta glándula, por ejemplo, es la que segrega la melatonina. Lo veréis cuando hablemos, en las próximas sesiones, cuando hablemos de los problemas de insomnio generados por campos electromagnéticos. Resulta que esta glándula queda afectada por cualquier campo electromagnético y le da la sensación, está bombardeada. Sabéis que los campos electromagnéticos son fotones, son bombardeos de fotones. Pues cuando llegan estos fotones a la glándula, la sensación que tiene la glándula pineal es de que es de día. Por tanto, deja de segregar la melatonina, genera una alteración de esta hormona y esto genera una alteración en el sueño directamente. Esto el doctor Bardasano, de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, la Alcalá de Henares lo demostró y ha hecho estudios y publicaciones respecto a esto. Como la glándula pineal, tenemos muchas glándulas en nuestro cuerpo que gradúan diferentes funciones. Estas glándulas son sensibles directamente, no a través del cerebro ni a través de nuestros ojos, sino directamente desde el exterior. Puede pasar, por ejemplo, con el timo, que es un órgano, parece que no sirve de nada, que está al lado del corazón, y que también sufre pues, trastornos a través del exterior. Por ejemplo, el timo, mal funcionamiento del timo es uno de los responsables de los problemas de herpes que puede tener muchas personas. Luego tenemos las glándulas suprarrenales, por ejemplo, muy sensibles a las alteraciones iónicas por presencia de agua. Cuando hay agua subterránea, las glándulas suprarrenales hay gente que nota dolores y presión que están justo cerca de los riñones. Por lo tanto, este bienestar no solo a través de los sentidos, sino a través de todo nuestro cuerpo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos... Realmente cuando graduamos del bienestar, la temperatura y la humedad son de los principales y los que hemos tenido más en cuenta. Pero durante todo el máster de bioconstrucción vamos a hablar de otros parámetros. Entonces vamos a ver una tabla sobre ello.
La tabla de Giboni, no sé si la habíais visto alguna vez. Es la tabla de confort ambiental. Y que está basada en diferenciar lo que serían las escalas de temperatura de bulbo seco y las de bulbo húmedo. Aquí en el eje de las abscisas tenéis temperaturas que serían con humedad relativa 0, y en cambio en esta gráfica asintótica en la parte superior tenéis la humedad al 100%. ¿Veis? Veis cómo bajan las humedades, humedad relativa 100, 90, 80, 70, 60, 50, hasta 0. Pero estaría a la derecha de todo. ¿Esto para qué nos sirve esta gráfica? Es una gráfica, este abaco psicométrico ayuda un poco a enmarcar los ambientes con temperatura, humedad, y qué ocurre, y ver qué ocurre cuando cambiamos las condiciones de humedad en un espacio, o en un ambiente. La zona de confort es la que está aquí en gris, que aproximadamente es también muy variable, esta zona de confort. O sea, nos podemos encontrar bien, podríamos estar entre los 15 y 30 grados, y valores de humedad entre el 40 y el 80%. Si la humedad es muy baja, estamos en disconfort. O sea, un ambiente excesivamente seco es no saludable, no nos vamos a encontrar mal. Es lo que ocurre en las oficinas, por ejemplo, y es una de las causas del síndrome de edificio enfermo, que nos va a hablar Carlos Requejo dentro de unas semanas, un par de semanas, y que cuando os baja tanto la humedad es cuando empezamos a tener cargas estáticas muy altas. Es lo que el ambiente que ocurre cuando hace mucho viento, no ha llovido, y esa carga estática te genera, pues, aparte de que te vayas teniendo pequeñas electrocargas, provoca alteraciones en tu sistema nervioso. Ya veremos cuáles son. Entonces se considera por debajo del 40% zona de disconfort. El otro superior al 80%, que ocurre en Barcelona, o que ocurre en Girona en verano. Temperaturas altas a veces, humedades altas. Eso es disconfort, es la sensación de bochorno, que te encuentras mal. Así que estás sudando, con temperaturas incluso a partir de 26 grados, si estás al 100% de humedad no te encuentras bien. O sea, si miráramos esta zona de confort, este punto de aquí, esto seríamos temperatura de bulbo húmedo a partir de 22 grados. Si estoy a un 80% de humedad, estoy en disconfort. Solo 22 grados. Bueno, esta gráfica la hizo Giboni para ubicar las zonas en cuales nos encontraríamos mejor. En la zona derecha es el calor latente. O sea, sabéis vosotros que la retención de humedad en el ambiente lo que hacemos es retener calor. Y esa es una de las grandes propiedades bioclimáticas del agua. El agua tiene un gran calor específico, que es 1, que es una caloría por gramo, y esto nos permite retener calor con el agua. Si baja la temperatura, ¿qué ocurre? El agua se está en forma de vapor, se condensa. Y si hacemos al revés, si hay un ambiente muy seco, temperaturas altas, lo que va a hacer el agua en evaporación, lo que va es absorber calor. Entonces estos cambios de temperatura, de subir o bajar o cambiar los grados de humedad, nos puede permitir modificar las condiciones ambientales y acercarnos o no a las zonas de confort. En esta gráfica, lo que están ubicadas son las zonas por sistemas. ¿Cómo poder estar? Si yo me encuentro fuera de la zona de confort, si yo me encuentro en condiciones, pongamos el caso aquí, estoy a 100% de humedad, con temperaturas por encima de 25 grados, puedo volver a la zona de confort. Pues en esta gráfica, por ejemplo, aquí nos especifica que con ventilación natural mecánica, o natural, si yo genero un movimiento del aire suficientemente bueno, puedo volver a la zona de confort. Si genero evaporación. ¿Qué es lo que hace? Se hace en los climas tropicales, o que en las situaciones de verano.
¿Qué voy a buscar? Corrientes de aire. Voy a buscar movimiento del aire que va a permitir que esta sensación de calor, esta sensación de bochorno baje. Por tanto, si yo me encuentro en condiciones de ambientes artificiales, realmente estas técnicas no las puedo utilizar. Sí que las puedo utilizar en ambientes más naturalizados. ¿Qué ocurre al revés? Si me encuentro en una zona de mucho calor y en ambiente muy húmedo, que sería esta zona de aquí. Sería lo típico de un clima desértico. 20, 40 grados, entre 20 y 40 grados es disconfort al 10%, hasta el 20% de humedad. ¿Cómo vais a recuperar el confort en un desierto? ¿Qué haríais? Evaporando agua. No sé si estuvisteis en la Expo de Zaragoza o en la Expo de Sevilla. Todo estaba lleno de evaporadores. Evaporación de agua, lo que nos permitía es pasar de 40 grados, pasar a la sensación de confort como si estuviéramos a 20 grados o 25 grados con una humedad por encima del 30%. Eso es muy importante, eso la arquitectura tradicional ya lo hacía. Veamos algunos mecanismos. Pero es importante entender de que yo de forma natural, estando a 40 grados, puedo volver a la situación de confort, sin necesidad de sistemas artificiales. Si paso de los 40 grados, en esta gráfica de Giboni, quiere decir que ya tengo que utilizar sistemas artificiales. Todo lo que los sistemas que están fallados quiere decir que los sistemas naturales de diseño o de interacción puedo conseguir ese confort de una forma natural. Luego veremos los sistemas. Si estoy debajo de los 20 grados, de los 20 grados en bulbo seco, bulbo húmedo, ¿qué puedo hacer? Pues fijaros estas rayas rojas, siento que a lo mejor lo veis muy pequeñito, esta zona, desde temperaturas casi de 7 grados hasta 20 grados, yo puedo conseguir volver a la zona de confort solo con con ganancias internas. Es lo que nos ocurre en esta aula. Aunque sea un ambiente en disconfort térmico en invierno, seguramente con solo las ganancias térmicas de cada uno de nosotros, podemos volver a la zona de confort. El otro día Puig lo hablaba en términos de energía, ¿no? Podemos estar en ganancias de 100 vatios por persona o 150 si estamos en movimiento, ¿no? Y si no, si hacemos frío este invierno, vamos a fregar un poco y vamos a pasar a los 125 vatios, ¿no? Pero quiere decir que, claro, si somos 15 personas, es como si estuviera una estufa de 1500 vatios encendida. ¿Tiene sentido tener calefacción? No. ¿Alguien lo ha tenido en cuenta cuando se diseñan los sistemas de calefacción? No. Y eso es el problema de casi la mayoría de escuelas y aulas que hay en todo el país. O sea, los sistemas de calefacción, la gran mayoría de los edificios públicos no contemplan la opción de la ocupación y hay sobredimensionamientos y hay malas sectorizaciones. Porque no se han tenido en cuenta estas ganancias térmicas o la ganancia térmica del proyector. Esto está emitiendo 300 vatios hora de calor. O el ordenador, que pueden ser 200 vatios hora. Esa ganancia, estamos hablando de 500 vatios. Es como si tuviera una estufa pequeña aquí abierta toda la rato. Entonces esto podemos entrar dentro de la zona de confort. Si estoy en zonas más secas, en la zona que va desde menos 10 grados a 25 grados en el bulbo seco. ¿Qué nos pinta la humidificación? Esto es necesario humidificar el ambiente. ¿Cómo podemos humidificar de una forma natural el ambiente sin ningún aparato? ¿Cómo puedo incrementar, cómo puedo humidificar para generar ese confort en un edificio? Pensando en la bioconstrucción, ¿qué haríais? ¿Sí? ¿Plantas? Porque las plantas respiran, transpiran, dan humedad, intercambian. ¿Qué más? Luego lo veremos también, las plantas son absorbedores de tóxicos, esto ya hablamos de los factores, son grandes absorbentes de glicol, de formaldehído, cada una en diferentes grados.
La presencia de tierra donde. Tierra o materiales con capacidad higroscópica, como tierra de cal. Y eso. Si yo pongo materiales que regulen la humedad, o sea, que absorban excesos de humedad y me los cedan en momentos que haya el ambiente seco, ese intercambio de humedad puedo generar un confort que de otra manera, pues ahora no lo tengo. Con estas pinturas plásticas o estas finalizaciones plásticas o trabajando con productos sintéticos, no hay intercambio de humedad. Pues esa es una de las grandes propiedades en la bioconstrucción, la permeabilidad al vapor y la regulación del vapor de agua. ¿Qué más? Puedo poner algo en el suelo que me ayude a regular la humedad. ¿Qué pondríais en el suelo que nos ayude? En vez de poner un PVC. Madera. Precisamente la madera es uno de los elementos vivos con más capacidad, porque tiene gran cantidad de poros, millones de poros tiene la madera, tiene capacidad de absorción de agua y de regulación de la humedad. Por tanto, nos va a dar este confort también. Cuando estamos en las zonas por debajo de los 20 grados, en las zonas de bulbo húmedo, aparece también la utilización de la masa térmica, tanto en la zona de frío como en la zona de calor. El uso de la masa térmica o de la masa térmica ventilada. Esto también nos va a ayudar a entrar en la zona de confort. En la arquitectura prefabricada, en la arquitectura industrializada, no se trabaja con mucha masa térmica y hay que tenerlo en cuenta que va como es contradictorio respecto a este gráfico que hemos utilizado toda la vida. Hay otro gráfico que es el del GI, no sé si lo habéis utilizado alguna vez. Pero esto es interesante porque lo que podemos ver es parecido, pero este nos da velocidades del viento. Aquí nos especifica la zona de confort, que la de verano y la de invierno son diferentes. Eso está muy bien. ¿Y por qué en invierno tengo que ir con manga corta a mi casa? ¿Tiene sentido? Es un contrasentido tener que ir en manga corta en invierno. Porque cuando yo salga afuera voy a tener un salto térmico demasiado fuerte. Y mi cuerpo no se adapta a estos saltos térmicos, incluso va a ser perjudicial. Por tanto, en esta gráfica lo que estoy diferenciando es zona de confort de verano y de invierno. El cuerpo humano puede aguantar estas oscilaciones. Y por ejemplo, en el gráfico del GI, esto hace que la temperatura de confort de verano te llegue hasta los 28 grados. O sea, yo puedo estar en verano a 28 grados y estar bien. ¿Y no necesito aire acondicionado? No. Esto también es un factor psicológico. O sea, la gente muchas veces ya nos hemos adiestrado a no aguantar la temperatura. O sea, hace calor, no, horrible, hace frío. O sea, está lloviendo. ¿No? Todo es como terrible, ¿no? Es natural, es natural que haga viento, es natural que haga calor, es natural. En verano tenemos que pasar un poco de calor, ¿no? Si no, no vamos a notar el verano. Y en invierno, notar que hace frío. Evidentemente, los factores personales y culturales van a afectar también a esto. No solo es un factor, no es directamente un tema científico, es decir, el confort es 22 grados con 5 décimas, no, es más complejo. Y es algo que hay que educar a la gente también. Entonces, otra vez aquí abajo tenemos, en este caso, tenemos la humedad en la parte inferior. Fijaros otra vez, aquí me llega humedades del 16%, por debajo del 20%. Y me llega humedades del 80%, 78%. ¿eh? Y temperaturas en las ordenadas. ¿Cómo puedo llegar a la zona de confort? Pues aquí Olgier lo hace por radiación. Y esto es realmente muy importante. Hace radiación de 90 vatios, 75, 60, 43. Es decir, si yo estoy
me encuentro a bajas temperaturas, a 10 grados de temperatura, un 40% de humedad, ¿cómo llego desde 10 grados, llego al confort? Pues con una radiación de 75 vatios por metro cuadrado. Radiación. ¿De dónde obtenemos radiación solar? Ahí, perdón. ¿De dónde tenemos radiación? ¿Del Sol? ¿Y de dónde más? Si yo sí estoy en este espacio, los que estáis al lado de la ventana, pues que ahora estuviéramos a 10 grados. ¿De dónde podéis obtener radiación para compensar esa temperatura? Hemos dicho que nos entre el sol, pongamos ahora que no entra el sol. ¿De dónde sacaríamos esta radiación? ¿Podría obtenerla de algún lugar? De los muros, y del suelo, y del techo, y del mobiliario. Este concepto es básico en bioconstrucción. O sea, yo puedo guardar temperatura en los objetos de construcción. Este es el concepto de la pared caliente. Es un muro. Esto es un muro frío. Si lo tocamos, este muro está frío. Pero si este muro le ha incidido el sol, o tiene capacidad de inercia térmica, tiene capacidad de almacenar calor, ¿qué va a hacer este muro? Cuando yo esté por condiciones por bajo de confort, ese muro, por diferencia térmica, si está a 30 grados, si se ha calentado durante el verano, se ha calentado durante el día, cuando tenga una deficiencia térmica, me va a ceder calor hacia el ambiente. Y esto nos permite entrar en confort otra vez. Ese concepto también es muy importante desde el punto de vista de la salud. Siempre hago la referencia y pongo el ejemplo de que, no sé si ¿alguno de vosotros esquía? ¿Sí? ¿Gusta esquiar? ¿O ir a la montaña en invierno? ¿Qué ocurre cuando en un día soleado en invierno y hay nieve? ¿Te quemas? ¿Habéis ido en manga corta en invierno? ¿A un día de sol? Sí, ¿no? ¿Y cómo se entiende que vayas en manga corta por debajo de 0 grados? Sí, pero ¿qué es lo que compensa las pérdidas térmicas de la piel? Porque tu piel continúa siendo tu piel. ¿Por qué no tienes sensación de frío? ¿No? Por la radiación reflejada en la nieve. Toda la temperatura que tú pierdes a través de tu piel, la sensación, porque tú pierdes calor, se compensa por la radiación solar. O sea, tú puedes estar con temperaturas del aire por debajo de 0 grados y no tener frío. Siempre los que habéis sido alumnos, supongo lo recordáis esto. Pero esto es un concepto importantísimo. Quiere decir que yo en un ambiente no necesito estar a 22 grados de temperatura del aire. Yo lo que necesito es tener sensación de confort, no temperatura ambiental. Yo podría estar en una casa a 17 grados de temperatura del aire y estar bien. Si los muros son calientes, si he diseñado los suelos para que sean calientes, para que retengan calor. Si la casa toda es de madera, va a ser más difícil. Necesitaré temperatura del aire más alta. Si es una casa, puede ser más baja, porque los muros no lo pueden compensar. La madera no tiene tanta inercia. Es más aislante, pero no tiene tanta inercia. En este momento, en el tema de eficiencia energética, solo se piensa en el concepto de aislamiento. Y el tema de inercia se ha olvidado completamente. Lo vamos a hablar. Pero para mí es muy importante que esto lo tengáis como muy asumido. De entender que yo necesito, para compensar, necesito radiación. Otro tema importante. Esto tira por el suelo la mayoría de los sistemas de calefacción por aire. Estamos acostumbrados a los fan coils, los sistemas por plenum, los radiadores, como sistemas de calefacción habitualmente. Son los más ineficientes que hay.
No son efectivos. Porque lo que hace un radiador, por ejemplo, ¿dónde los instalamos los radiadores? ¿Y por qué lo hacemos debajo de la ventana? ¿Lo sabéis? Para compensar. Sí, pero que estás compensando, no. ¿Estás compensando el aire? No. Se pone debajo de una ventana porque es el sistema para no estratificar el aire. Si tú pones el radiador aquí, como en esta habitación, pusiéramos aquí, activo que debajo de la ventana. Debajo de la ventana estás perdiendo un montón de calor. Estás perdiendo casi un 40% de la energía del radiador. Lo haces porque si tú lo ponías, si pones el radiador aquí, lo que hace un radiador no radia calor, lo que hace es mover aire. ¿Qué ocurriría? Que aquí crearíamos una bolsa de aire caliente y se reparte mal el calor. Solo por esto, no por un tema de eficiencia energética, solo para repartir bien el calor. Porque el radiador lo que hace es mover aire. Hay una parte que irradia, pero radia 1 metro, no radia toda la habitación. Si ponemos un radiador aquí, aunque se llama radiador, allí no llega la radiación directa. Es diferente una estufa de estas con pantalla, que sí que son, porque tienen un reflector, tienen bastante capacidad. Las eléctricas. Pero no es el concepto de realmente los radiadores, Leno, estoy moviendo mucho aire. ¿Y tiene problemas mover el aire? ¿Puede tener problemas o no? ¿Qué os parece? Sí, le va a humedad y todo eso, ¿no? Seca el ambiente. Puede secar el ambiente, pero sobre todo si muevo mucho aire voy a mover mucho polvo, voy a mover muchas fibras, voy a mover muchos tóxicos. Entonces, voy a mover muchos microbios, voy a mover muchas bacterias. Voy a resecar las vías respiratorias, evidentemente. Porque el aire me va a generar, voy a trabajar con aire caliente, ventilando, luego si no tengo que trabajar con humidificadores. No es lo más saludable mover mucho aire en una situación de invierno. Y es algo que estamos constantemente, bueno, en los edificios modernos hemos acostumbrado a trabajar con ambientes artificiales. Pero no es ni lo más efectivo ni realmente lo más saludable. No, eso es otro tema. Y esa obligación viene del código técnico por las normativas alemanas. En Alemania encontraron que, por tema de eficiencia energética, los cerramientos en Alemania son tan eficientes, son tan buenos, que no intercambiabas aire con el exterior. Nadie abría las ventanas en Alemania. Aquí en nuestro país sí, la ventana abre 5 minutos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en las zonas industriales, en las zonas urbanas se descubrió que en las viviendas había más toxicidad en el interior de una vivienda, debido a las combustiones internas, debido a las fibras internas, debido a los aerosoles, a todos los productos de limpieza, que en una zona industrial. Además, se encontró que había altas concentraciones de hidrocarburos y de CO2. Entonces, en Alemania empezaron a obligar a intercambiar el aire con el exterior. Los alemanes, este intercambio lo hicieron de una forma eficiente, utilizando sistemas de intercambiadores de aire, cosas que aquí todavía no estamos utilizando, que no se basa en poner unos aireadores en las ventanas. Eso es una chapuza. Estamos hablando de eficiencia energética y luego hacer unas rejillas en la ventana para que se pierda calor. No. En Alemania, desde hace muchos años, lo que se hacía era un intercambiador de aire, de manera que el aire que tú renovabas pasaba por un aparato, que os pasaré el esquema, que intercambia calor por un sistema de serpentines con el aire entrante. De esa manera hay como una mezcla sin tocarse del aire que entra con el aire que sale. Se calienta más el aire que entra, has renovado el aire y entonces no entra tan frío ni pierdes tanto calor. De esa forma envías el aire al exterior ya mezclado con la temperatura del aire que entra. Es un sistema como más eficiente. Eso es
nos obliga a más que veremos que se puede hacer de otra manera, con sistemas de intercambio. ¿Quién nos explica también la gráfica de los ¿qué ocurre cuando estamos en temperatura? Pues los gramos de química, pues cuando la temperatura es más alta, te ponen los gramos de agua que tienes que inyectar al ambiente para llegar a la zona de confort. A 40 grados, por ejemplo, habla de 5 gramos de humedad por kilo de aire. Si estuviéramos a 45 grados, estos serían 7,17 gramos. Y en otra zona, en la zona de alta humedad, aquí te ponen las velocidades, pero el viento a partir de 3 metros por segundo empiezas a oír aire, lo empiezas a oír como un sonido, eso no nos da confort. Vale, estos serían los mecanismos de ventilación, de humedecimiento, de radiación, para intentar acercarnos a la conseguir un bienestar térmico. La principal de invierno es conservar el aire, es decir, evitar las pérdidas. Durante el verano, ¿qué sería? Buscar la ventilación, trabajar con la humedad, mirar que tengamos evaporación en nuestro cuerpo que permita evaporar de una forma natural nuestro propio sudor. Si tenemos calor, sudamos. Esto es bueno para nuestro cuerpo, no es malo sudar. Si se evapora ese sudor, no huele mucho, entonces conseguimos todos los necesitos movimiento de aire. Lo típico de situaciones tropicales, ventiladores, estos ventiladores enormes que no se van moviendo, ventilación cruzada, ventanas, si habéis estado en alguna zona tropical, no hay ningún vidrio, todo está abierto, las tabiques no llegan arriba, sino pasa el aire por arriba, las puertas y ventanas son con rejilla. Y luego intentar aprovechar la baja temperatura de las noches. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en invierno? Conseguir una forma más compacta del edificio, aislar todos los cerramientos, conseguir aumentar el aislamiento de las ventanas a nivel externo, como puede ser estas persianas que tenemos aquí colocadas, y en verano asegurar la salida del aire, las entradas y salidas del aire para generar esa ventilación que necesitamos y prever protecciones y aberturas practicables. Ahora veremos estrategias que nos ayudan a este confort. ¿Qué otros factores pueden entrar dentro del confort ambiental? Hay algunos de razones de raíz que dependen de cada lugar y cada situación, se utilizan unos, no podemos obviar o olvidar, y esto en la clase de Uriol lo habíamos visto, ¿no? De que tenemos unas raíces tradicionales, tenemos unas culturas locales, que nos hace que haya materiales, hayan acabados, que nos encontremos como más seguros, más conectados al lugar, más conectados a nuestra cultura, a nuestra... Hay formas, hay colores, hay geometrías que nos ayudan a ello, ¿no? Pero además, cosa que veremos más adelante, el color, por ejemplo, es uno de los factores de confort ambiental que genera más, que puede generar más influencias desde el punto de vista psíquico e incluso físico. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta o no lo razonamos. ¿Por qué el color? Al final, el color estamos generando la entrada de fotones a una determinada frecuencia y esto activa diferentes partes del cerebro y diferentes partes de nuestro sistema energético. Y cada color tiene unas connotaciones y no son casuales.
El violeta es calmante del cuerpo y la mente. Es un color que se utiliza siempre para meditación o la oración. Es el color de los obispos, el que se utiliza, muy utilizado en la iglesia. Y es el que activa las partes más altas del sistema energético. O sea, hay un punto aquí, chakra, que se activa mucho con este color. La dignidad, perfecciona nuestra conciencia y es un color de purificación. El índigo, sedante, es un color azulado. Es el que dispara más la intuición. Y el azul, un color muy calmante y curativo. No es tan sedante como el añil, pero también es un color de la comunicación. Más sociales, las bibliotecas, es un color interesante. Y el uso de este color tenéis que pensar que no es un tema cultural muchas veces, sino es un tema también energético y de estudio de la experiencia como sobre los individuos ha ido influenciando. El verde ha estado después de la del chakra del corazón. El amarillo estimula la actividad mental, sensación de confianza, útil para el estudio y que nos ayuda a mantenernos alerta. El naranja es energizante, ayuda a calentar, estimula la creatividad, es también más social, estimula las zonas energéticas más cercanas al sistema digestivo. Los colores naranja, colores melocotón, son muy utilizados en restaurantes, y no es por casualidad. También a veces el amarillo. Pero no si haces un restaurante en azul o en verde, nadie va a tomar nada. Se van a quedar todos ahí durmiendo, ¿no? Y no es que no es el rojo, siempre hablo de que es el más excitante y el que más estimulante del sistema nervioso. Y por ello los extintores son rojos, los semáforos quitamos de rojo. Cuando quieres estimular algo, lo haces de rojo. Para fin de año, ahí la gente se viste de rojo para tener la máxima estimulación física. Porque uno de los que está más... Este color está conectado al chakra raíz, un punto energético en la raíz de la columna vertebral, y genera los impulsos nerviosos más rápidos. Este impulso que genera más las memorias del hipotálamo y de los impulsos más reptilianos que tenemos, de nuestros orígenes o nuestra genética reptiliana. Cuando habíamos estado conectados a los dinosaurios. Nadie se le ocurre un botón de emergencia pintarlo de azul. Voy a picar el botón de emergencia. Nuestro cuerpo reacciona muy diferente cuando una máquina peligrosa se pinta de rojo. Una luz de advertencia. Los bomberos van de rojo. Y no es un código cultural. Es un código realmente activo. Las máquinas industriales se pintan de color verde. El botón de emergencia es rojo. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás en verde, tienes que estar centrado en tu trabajo para no hacerte daño, para estar por la labor. Pues intentas buscar ese equilibrio a través de una máquina y toda la vida se han pintado de verde. Ahora ya no sé cómo lo están haciendo, pero es importante de cara al individuo, ¿no? Bueno, pues el negro sería un lugar para reflexión y de mucha interiorización, y el blanco contiene todos los colores, el que ilumina, el que da más pureza, el que nos ayuda a todo esto. ¿Qué otra cosa nos da el confort ambiental? La fachada nos habla del clima del silencio. Cómo conseguir el aislamiento acústico y crear un ambiente interior realmente adecuado y que solo se puede generar a través de varias correcciones acústicas. No solo a veces de crear un aislamiento, es el diseño acústico, ¿no? Este esquema aquí, por ejemplo, una actividad que yo puedo generar espacios tapón, espacios secundarios,
para aislarme de una fuente principal. Lo podemos concebir. Si tengo una carretera, hago una aula, pues, ¿dónde voy a ubicar las cosas respecto a este espacio? Es muy importante esta interrelación. No se basa solo en cumplir la norma. La norma es algo que nos puede ayudar, pero no es suficiente para hacer realmente un espacio confortable. Las normativas son mínimos para intentar hacer algo decente, ¿no? Que hemos ido pactando entre los diferentes técnicos, la administración, etcétera. Hemos ido pactando cada vez más unos mínimos de aislamiento térmico, unos mínimos de aislamiento acústico. No es suficiente para solucionar algunos de esos problemas. Y, por ejemplo, el tema acústico no se basa solo en el aislamiento, también en la absorción acústica, en la reverberación. Y en ese aspecto, a lo mejor los elementos de decoración, los acabados. Si estoy utilizando materiales de poro cerrado, voy a tener problemas acústicos. Que no nos ocurrió en el edificio P3, los que habéis estudiado en Girona, sabéis que el edificio que se hizo aquí, el edificio de arquitectura, que es poco sostenible, se hizo todo de hormigón armado, que corría. Cemento, el hormigón no tiene absorción acústica. La porosidad es cero, está cerrado el poro. Por tanto, la onda acústica, cuando llega a esa superficie, cuando llega aquí, no la puede absorber. Eso genera una reverberación y genera una disonancia y una dificultad acústica importante. Estuvo colocando unos paneles de Heraclit en el techo, que están hechos para esa absorción acústica. Pero bueno, hay más problemas sobre el hecho de ser de hormigón armado. Aquí habrá que un material es absorbente cuando su coeficiente de absorción es superior a 0,5 de la onda acústica. Antes de entrar a ver las medidas, una tabla del Instituto de Baubiologie, alemán, que es que interrelaciona todo el ser humano a la vivienda del medio ambiente y va dando una valoración de los diferentes elementos, cómo interactúan con los que influyen a otros, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la calidad del aire. Primer elemento, lo veréis mejor. Influye, por ejemplo, influye mucho a la humedad atmosférica, mucho a la presencia de moho y bacterias, influye mucho a factores como la luz, la salud psíquica. Entonces es una evaluación que han hecho ellos y que se puede modificar, ¿no? Influye al mobiliario, la calefacción, a la ventilación. Nos podemos coger mobiliario. ¿A qué nos afectaría el mobiliario?
por ejemplo, el mobiliario afectaría enormemente, es el factor 3, han evaluado con factor 1, 2 y 3. A la calidad del aire, según los materiales que utilicemos, estos nos van a afectar directamente a la calidad del aire, a la humedad atmosférica, a las emanaciones tóxicas, a las fibras y polvo, al ambiente eléctrico, hacia abajo, al ruido, las vibraciones, a la salud física, a la salud psíquica, puede tener repercusiones sociales. Para seleccionar bien los materiales, casi estás marcando 3 en todos los factores. Si miramos aquí, en la suma, en esta evaluación, si miramos, la selección de materiales es como algo básico para todos estos factores de salud, de ventilación, incluso en economía, ¿no? Para ellos la pasaría. La difusión de vapor de agua es un factor que nos marca o influencia muchos elementos. La difusión de vapor va a influenciar sobre la humedad, sobre la selección de los materiales, va a influenciar sobre la regulación de humedad, pero no va a tener mucha más importancia que pueda difusir de la humedad en este caso. El ruido tiene algo. ¿En cuáles factores nos marca más? Pues en temas de salud, repercusiones sociales y tiene importancia sobre la selección de materiales, ¿no? Sí podríamos ir ver todos esos factores importantes que están generando este ambiente interior, ¿no? La humedad, las emanaciones tóxicos, la presencia de moho y bacterias, es un factor que desde el Instituto de Bioconstrucción ya daremos los parámetros de qué cantidad puede haber en el aire de moho y bacterias. Esto se puede analizar por lo tanto sería un factor el cual valorar este confort ambiental. El ambiente eléctrico de alta o baja frecuencia, esto lo vamos a estudiar, vamos a evaluarlo aquí. La luz, la presencia de ultraviolados o del color, es un factor importante también desde el punto de vista de salud. Ruido, vibraciones, materiales, la giroscopía, la regulación de la humedad. Esto nos va a influenciar sobre la presencia o no también de moho y bacterias, va a influenciar sobre la salud, sobre los materiales que vamos a utilizar, la presencia o no de radón o radiactividad, el mobiliario, la calefacción, el calor, que va a influenciar sobre gran parte de los factores, los sanitarios, las perturbaciones geológicas, la densidad de edificación y de población, que curiosamente la densidad es uno de los factores también, el índice sale 46, o sea, es de los de altos hacia arriba, porque ¿sobre qué va a influenciar esa densidad? Cosa que hablábamos el otro día en la ciudad compacta. Va a influenciar sobre factores como puede ser la humedad, la calidad del aire, en la humedad atmosférica, factores de salud, factores culturales, el consumo de energía, la economía individual y colectiva, son los otros factores. Este cuadro podemos hacer este confort ambiental no es tan inmediato como decir, bueno, es un tema de humedad, y es un tema de humedad y un tema de temperatura, no, es algo más complejo, ¿no? Y aquí podemos ver los factores como los materiales, el consumo de energía, la salud, se convierten en los parámetros que realmente nos pueden determinar más este confort y que están influenciados por todos estos vectores. Os lo enseño porque estos son los vectores de trabajo que salen a partir del trabajo del Instituto de Bioconstrucción alemán.
¿sí? Bueno, entonces, desde la perspectiva de la eficiencia energética, podemos encontrar todo de mecanismos en los cuales nos pueden ayudar a regular generar este confort ambiental basándonos, por ejemplo, con el sol, basándonos en gastar poca energía y encontrar realmente sistemas como más saludables, ¿eh? Nos hemos, realmente muchas veces nos hemos olvidado de que quizás uno de los vectores importantes es la entrada de los fotones, la entrada del sol en nuestros edificios. Es algo importantísimo. Y que podemos llegar a cocinar, o sea, con el sol podemos llegar hasta cocinar. O sea, podríamos incluso evitar el consumo de energía para la fabricación de alimentos, ¿no? Son ejemplos de cocinas solares. Si podemos llegar a hacer esto, ¿cómo no es posible, lo hablaba el día Josep Puig, que lo utilicemos para calentar nuestras casas? ¿Cómo todavía no somos capaces de hacer edificios casi de energía cero? Teniendo tan importantes. Bueno, son elementos que debemos contemplar, ¿no? Este es un ejemplo de secadores para agricultura hechos a partir de utilizando un cristal, y utilizando un aislamiento, y cómo podemos secar incluso productos agrícolas, pasando aire a través de estas placas, ¿no? La radiación solar es algo básico en el diseño, ¿no? Y como siempre, para conseguir necesitamos orientar bien el edificio. ¿Y cuál sería la orientación ideal del edificio? No, supongo que ya la sabéis, ¿no? ¿Cómo tenemos que orientar el edificio? ¿No? Cara sur. ¿Pero con qué proporción? Podemos proporcionar el edificio, es lo mismo sea cuadrado, que sea una L, que sea, bueno, generar el máximo de fachada sur en nuestra latitud, ¿no? Podemos tener una cierta relación con las otras fachadas. ¿Y por qué es debido? Porque la radiación en invierno, sobre todo, es la fachada sur, ¿no? Esto es un gráfico, es un gráfico estereoscópico que incluso hará en el líder Kalender o en el P3X, os sale, pues os genera la máscara del edificio y el sombreamiento. Y estos son los movimientos del sol en los diferentes momentos del año, ¿no? La línea inferior, esto sería una gráfica cúbica, estereográfica de lo que sería la cúpula celeste, y esta sería la línea inferior, el movimiento del sol en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Cercano, pensar que los solsticios siempre están cercanos a alguna fiesta popular. Eso es una idea. 21, 22, si es la noche, la mañana, depende de cómo vaya. Pero esto es un dato importante porque lo que nos está diciendo este gráfico, que nuestra latitud, estos son 10 grados, 20, 30, 40, nos va diciendo los grados de altura en que puede aparecer. Esta gráfica no es de nuestra latitud, pero un poco más abajo. Pero en invierno quiere decir que el sol en nuestra latitud está a 22 grados sur, a las 12 de mediodía, que sería 0 grados y marca a mediodía. En cambio, en verano, el sol está casi a 78 grados de inclinación. Esta gran diferencia genera gran parte de nuestra arquitectura. Y por otro lado, tenemos que ver la diferencia que hay entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Como en el solsticio de invierno el sol sale a 60 grados sureste y en verano sale a 120 grados noreste. Hay 60 grados de diferencia entre los dos solsticios. Y es algo que olvidamos. ¿El sol por dónde sale? La gente dice, por el este. Mentira. Solo se da por el este un día, 2 días al año, que es en los equinoccios. El 21 de marzo y 21 de septiembre.
que seguramente lo habéis oído, y ya os acordáis algunos que esto siempre lo explico, ¿eh? Pero eso es muy importante porque una fachada norte en verano recibe insolación por la mañana y por la tarde. O sea, los que habéis estudiado arquitectura, os han metido el rollo de que la luz de norte es neutra, es falso, ¿no? A que os lo habían hecho los lucernarios de norte. Incluso el Departamento de Enseñament en este momento lo dice en su libro de recomendaciones, e insisten mucho, que las aulas estén orientadas a norte, para evitar el sol de sur, que es molesto. O sea, no saben ni cómo se mueve el sol, el Departamento de Enseñament. Es decir, que si yo tengo una fachada norte en verano, me da el sol por la tarde. Lo que pasa es que se salvan, porque bueno, en junio ya empiezan las vacaciones. Pero bueno, las últimas semanas de curso, la mayoría de escuelas, los niños están en verdaderas tostadoras, ¿eh? Porque nadie piensa en esto. ¿Eh? Sí, pero tiene el sol de tarde, ¿eh? Es uno de los peores elementos que tenemos. A las 6 de la tarde, bueno, a las 5 de la tarde, pues el sol estará a las 3 de la tarde a 90 grados. ¿Eh? Vamos a ver, aproximadamente, mira, 3, 12 y mediodía, que son las 2 de la tarde. Tenemos un desfase de 2 horas solares en verano. En verano el sol lo vamos a tener aquí a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde lo vamos a tener aquí. ¿Eh? Está la flechita, no se la ve. Por lo tanto, la fachada norte está soleada. Bueno, esto es para borrar un mito de lo de las fachadas norte. En un edificio bioclimático, una fachada norte tendría que estar realmente cerrada. Cerrada en invierno y cerrada para el verano. No tiene, aparte que hay alguna vista interesante, no tiene sentido bioclimático en nuestra latitud, ni para la luz. Porque vamos a generar en la fachada norte muchas pérdidas térmicas a las temperaturas y vamos a generar que nos entre demasiado asoleamiento, demasiada radiación durante los meses de verano. Fachada este y oeste. ¿Qué pasa en invierno? En invierno una fachada este o una fachada oeste casi no le va a dar el sol. Por tanto, yo si coloco ventanas a este o a este, como mucho lo que voy a provocar es pérdidas, la de este, voy a tener más pérdidas que ganancias térmicas. La otra es un tema de iluminación que lo necesita hacer, ¿no? Habíamos tenido un arquitecto, Godert, algunos lo veis con este, que utilizaba una estrategia muy inteligente. O sea, en las fachadas, este y este no estaban. Él generaba un escalonamiento de las habitaciones al sur. La generaba como una diente de cierre. De esa manera todas las ventanas todas las habitaciones tenían vistas al sur y a las vistas principales. Lo que es una estrategia, yo al menos la aprendí de él, que está bien, porque en vez de tener una fachada toda mal orientada, la tenías de esa forma con radiación directa al sur, que es lo que realmente te interesa. Es una solución para solucionar esta problemática. Entonces, fachada y oeste tienen que tener el mismo comportamiento. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Son las mismas condiciones? ¿Por la mañana que por la tarde? ¿Qué ocurre en la tarde? Sí. En verano, por la mañana, la fachada esta está fría. Por tanto, que le dé el sol, le va a tardar, tiene una suficiente inercia para que realmente no se recaliente. Pero durante el día, todo el edificio se habrá ido calentando a través de ventanas, a través de forjados, transmisión térmica, transmisión por el aire, por ventilaciones. Y cuando llegas por la tarde, la fachada
el edificio ya está caliente, la fachada de poniente, fachada oeste, o parte de la fachada del noroeste, está ya, cuando el edificio está caliente, si en ese momento por esa fachada entra radiación, vas a tener un sobrecalentamiento térmico importante. Es el sol de tarde de verano, que es el sol más odiado desde el punto de vista bioclimático. Soluciones a ese caso, donde es adecuada la generación de cámaras de aire, el trabajo con fachadas ventiladas, ¿no? O la protección solar a través de jambits o protecciones solares que permitan que el sol no entre, ¿no? Por tanto, fachada sur, ¿qué nos interesa? Ahora pensamos desde el punto de vista de aislamiento. ¿Nos interesa que la fachada sur esté aislada? No. Un edificio solar, la fachada sur no tendría que tener aislamiento, solo tendría que tener acumulación térmica. O sea, el concepto... Pero el concepto sería que las 4 fachadas son 4 soluciones constructivas diferentes. No lo olvidéis, ¿eh? Y eso, cuando utilizamos un sistema constructivo, colocamos el mismo aislamiento, la misma inercia, el mismo tipo de ventanas a los 4 lados, y realmente es falso. No, es que no tiene sentido. Si tengo que colocar una ventana a la fachada norte, me puedo plantear utilizar cristales especiales, ¿no? Con argón. Si utilizo argón con cámaras de 16 milímetros, puedo conseguir aislamientos con conductividades de 1,1, a contrario de que si fuera sin argón, que es de 3,1. O sea, yo puedo incrementar el aislamiento en fachada norte. Ahora, ¿la fachada sur me interesa? No. El departamento de arquitectura, el de confort, el departamento de climatización y condiciones, de un estudio a nivel de Barcelona si compensaba colocar cristal doble en la fachada sur o no. Y la deducción fue que con las pérdidas que genera un cristal doble, era más efectivo la ventana tradicional de toda la vida de un cristal sencillo con un porticón nocturno. O sea, si tenéis una rehabilitación de esas casas de la Champla, que era un cristal, esos sencillos de 4 milímetros y un porticón de madera, eso es más efectivo térmicamente y menos un cristal selectivo, un cristal con gas, a cara sur. Bueno, es un poco para que analicemos de que no es tan... Para conseguir ese confort no es un tema de utilizar medidas de aislamiento, que aislamos bien una casa y la hago toda de paja, y la hago toda de madera, o la hago toda con 20 centímetros de aislamiento, ya lo he hecho bien. No, es más complicado. ¿Bien? Esto es un ejemplo, ¿eh? Con una proporción bastante... Esto es una casa que está hecha en un norte en Lérida, que se hicieron por autoconstrucción, y tiene fachada sur tapiada, sin aislamiento. Utiliza muros trombe, que si no yo lo explicaré en otro momento, si no sabes qué son, muros trombe, ventanas, por tanto, máximo de cristal fachada sur. ¿Para qué? El cristal es una trampa solar, ¿eh? Que el cristal no permite que se nos escape la energía, la radiación infrarroja. Podemos captar toda esa energía y que se nos quede dentro. Detrás del muro o dentro del ambiente, ¿eh? O capturado en los forjados o en los muros. ¿Qué más utilizo? Bueno, intento detrás del cristal tener superficies oscuras para captación invernal. ¿Cómo protejo esto en verano? Tontería. El pequeño alero que la arquitectura racionalista nos cargamos, ¿eh? O sea, hacemos cubos puros, porque queda muy bien la revista de arquitectura. Yo he hecho un cubo que entra en otro cubo y me como la esquina, ¿eh?
Y esto es gran arquitectura y se ve en la revista porque este arquitecto es genial, ha hecho un cubo comido por una esquina. Sí. Jugar a los dados, pues lo haces en tu casa, pero no con las casas de las personas, ¿no? Realmente es muy importante este pequeño alero, porque fijaros la diferencia entre el 21 de diciembre y el 21 de junio. La diferencia de protección solar. O sea, absurdo. Estos 70 centímetros hacen que toda esta cristalera no le dé el sol. Y no solo esto, sino que cuando estoy trabajando con, evidentemente ya hablaremos de los materiales, pero cuando empiezo a trabajar con madera, con barnices naturales, y hablamos de la durabilidad de los materiales, nos va de narices tener un alero que me va a multiplicar por 10 la durabilidad de todos estos barnices y esta madera. Que por el contrario, si yo empiezo a utilizar madera en los cerramientos y se moja y le da el sol, etcétera, etcétera, realmente el coste de mantenimiento es más alto, aunque hoy en día tenemos barnices muy bajos. Por tanto, esta solución, es cada uno que lo haga estéticamente como quiera, pero es como indispensable en nuestro clima, en nuestra latitud. 21 de marzo, pues, estamos en un punto intermedio. Bueno, el alero, tengo sol, pues no tengo sol. También puedo tener el problema de los sobrecalentamientos en los equinoccios, sobre todo el de septiembre. En septiembre es cuando el edificio está caliente todo el verano y es lo que nos ha pasado ahora. Hace el 21 de septiembre teníamos otro verano casi que se nos ha alargado hasta ahora. Entonces los edificios estaban ya sobrecalentados y realmente la protección solar ya no es tan efectiva, porque el sol está más bajo, ha bajado la altura, el azimut del sol y por tanto nos entra dentro. Pero bueno, esto lo podemos compensar con la ventilación. Por tanto, ¿qué otro elemento es también importante para generar este confort, ¿no? Aparte de... Bueno, el aprovechar la fachada sur, además, es un tema, el concepto de la entrada del sol, ¿no? De que entre el sol directamente dentro de nuestro espacio. La luz ultraviolada que entra, la luz solar, con edificios nos ayuda a iluminar, eso genera mayor eficiencia. Depende de qué colores utilicemos, la más eficiente la iluminación. Y además es una forma de depurar el ambiente. O sea, si utilizamos, pensar que la luz solar, lo que va a hacer es depurar también el ambiente. Los ultravioletas van a destruir gran parte de las bacterias y de los hongos presentes. En un lugar que no toque nunca el sol, aunque la temperatura sea alta, ahí es más fácil la propagación de ciertos tipos de bacterias. Por tanto, eso nos va a ayudar. Cuando tengamos a Mariano Bueno, os va a hablar de los biofotones, va a hablar de la activación de muchas actividades celulares a través de los fotones. Y lo indispensable es tener el sol dentro de nuestras viviendas. Lo hemos ido relegando. Incluso los cuartos de baño, lugares indispensables para que entre el sol, los hemos convertido realmente en unos lugares tenebrosos que no entra el sol. Solo abres la puerta ya a oscuras y se empieza a oír el ventilador, para que salgan los olores, y una luz, hay un fluorescente, un lugar que al final sale la mugre, ¿no? Si luego compramos muchos productos, ¿no?, para limpiar lo negro de las baldosas, y lo que nos hemos olvidado es que entrará el sol en ese baño. Los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio hablaba de cómo los baños romanos se orientaban a poniente para que para la tarde-noche estuvieran calientes. Los romanos los contemplaban donde tenían que estar los baños y eran geniales en cómo situar. Ellos no tenían sistemas artificiales de control. Y todo eso, esa información hemos olvidado. Es interesante volver a leerse los libros de la arquitectura de Vitruvio. Pues vais a tener un gran aprendizaje bioclimático y hasta incluso de cómo se cortaba la madera y es genial. En este aspecto del control de la inercia térmica, esto es una vez que hicimos aquí en Santa Cristina d'Aro, es como para ganar toda esta eficiencia energética, toda la inercia térmica de los muros, en bioclimática, en este concepto bioclimático, que es interesantísimo colocar el aislamiento exterior, que es lo más difícil a nivel constructivo. Esto ya lo hablaremos después cómo se hace y tal en las clases de materiales.
pero que hace que en las fachadas, sobre todo norte, toda la inercia térmica del edificio quede dentro. Y eso genera mucho confort. Este ejemplo, y que vale la pena. Evidentemente, lo que será indispensable para generar al final el confort será orientarnos, estudiar bien los vientos, la vegetación, esto ya lo repasaremos, ver cómo colocamos, y os dejaré unos apuntes porque no tenemos tiempo para verlo, pero que hay, y ese bien estudiado, depende de cómo coloques el árbol, la distancia que la pongas de tu edificio va a generar o no una entrada de aire o va a ventilar o no una ventana. La inercia térmica, algo indispensable en el edificio mediterráneo. Hay mucha discusión todavía sobre esto, pero la tradición nos lo enseñaba, la inercia térmica. La calefacción por sistemas de radiación, que hemos hablado. Generar un máximo de calentamiento pasivo de las superficies. Mirar que el sol sea un lugar que acumule, un material que acumule calor. Por eso hay los muros solares, los muros Strombe, el trabajar con invernaderos, galerías, que son elementos pasivos. Se puede trabajar también con aislantes transparentes para generar también esa inercia. Y luego el enfriamiento pasivo a través de lo que hemos dicho, extrasores, surtidores, o trabajar luego para enfriamiento con cristales selectivos. Pensar en integrar la vegetación en el edificio y trabajar con la masa térmica de los pavimentos, que es algo que muchas veces nos olvidamos. Y una de las técnicas que trabajo mucho es poner, incluso si hago rellenos, esto ya lo veremos en algunos ejemplos de edificios que visitaremos, etc. Si hacemos el relleno para levantar el edificio, todo lo que sería la grava del subsuelo del edificio, hacemos una subbase de arlita, por ejemplo. Tenemos 3-4 centímetros de arlita, que es aislante, luego ponemos la grava encima, de esa forma toda la grava queda dentro de la masa térmica del edificio. Eso no lo olvidéis. Es interesante. Luego ya hacemos, si hace falta, hacemos el suelo radiante y con su corcho. Pero ese control de lo que haces en tu pavimento puede llegar, te ayuda a generar un control y generar un confort térmico importante en el edificio y que gaste poca energía. Pero no solo para que gaste poca energía, sino para que también haya confort. Porque vas a tener luego, si toca el sol en ese pavimento, el pavimento se va a calentar. Si el pavimento es aislante, no se va a calentar, va a irradiar, va a rebotar la energía hacia el ambiente, y lo que vas a calentar es el aire. Y no nos interesa tanto calentar el aire como los materiales. Esto grabado. Es como, cuando yo pongo una ventana, tengo que pensar, esa ventana, ¿qué es lo que me va a calentar? Ese calentar, ¿cómo lo voy a hacer? Si entra sol por la ventana y ese sol da en un material que es aislante, ese suelo no va a retener el calor. A lo mejor ahora tiene otro elemento. Pero eso lo tenemos que contemplar y no obviar ni dejar de lado. Porque al final va a repercutir en todo el ambiente interior. O sea, una casa de paja, ahora está de moda las casas de paja, como material bioconstructivo. Y se hacen las 4, todo de paja. Pues desde este punto tan analizado, una casa de paja a las 4 caras es incorrecta. Y vamos a ver, vamos a ir a Navarra y lo vamos a ver. Después, bueno, luego sí que es más fácil hacer una pilonera pero bueno, este cubierto que hemos visto antes era de paja también, pero solo la cara norte y oeste. Y la oeste tenía además una cámara de ventilado de aire. Bueno. Hay que pensar en temas constructivos de una forma muy, muy inteligente y muy, muy analizada. Bueno, esperemos a ver. Tenemos tiempo por delante para entrar en profundidad en estos aspectos. Todo para hacer. Me gustaría que os creáis parámetros, y todos estos factores otros más sutiles que hay que tener en cuenta para conseguir este confort que no se basa solo en un tema de temperatura.
que la normativa nos dice esto. Está un coeficiente de aislamiento, pero le importa un bledo si el aislante está fuera o está dentro. Incluso, bueno, son programas de Liddell Calendar que, bueno, la inercia todavía lo hacemos para justificar, ¿no? Que de una forma que es absurda, ¿no? Porque dices, tengo biomasa y ya te dan la categoría A y ya está. Todo termina, ¿no? Normativa y cuando si adoptáis estos criterios, yo creo que es bueno para vosotros y para los clientes, ¿no? O sea, además, una la riqueza constructiva o de dar sentido a cómo hacer los muros, ¿no? ¿Por qué los haces, no? Si, a ver, si solo tienes piedra y tienes que hacerlo todo de piedra, bueno, antes hacía todo de piedra. Pero las ventanas ya las colocaban en determinado sitio, ¿no? O las galerías. ¿No? En la zona de Vic y la Garrocha, todas las masías, todas esas galerías que aparecen, que son como una fachada diafragmada, ¿no? Que está por delante de la fachada, con los años han ido incluso con un cristal, sentido bioclimático de protección, de orientación, de dar dirección hacia todo esto. Muchos, porque son reducciones aislantes, no había materialmente posibilidades y hoy en día tenemos esas opciones. Tenemos el cristal, que antiguamente no estaba, o sea, repetir los modelos arquitectónicos tradicionales tampoco tiene sentido de todo, porque tenemos materiales actuales, tenemos posibilidades que van mucho más lejos, podemos hacer cristales más grandes. Antes en una masía no tenían cristales, hacían unas ventanitas pequeñitas para poderlas cerrar con un porticón de madera. Pues no, te permite hacer una gran abertura, orientarte bien al sur, y evidentemente sobrepasar el 60% de la fachada sur con cristal, cosa que ya nos pone o sea, sabéis ya que si pasas hasta el 60% ya tienes que ir incluso para justificar el proyecto tienes que ir ya a los líderes de Calendar y hacer un estudio muy exhaustivo, ¿no? O sea, con el C3X o C3 no te lo permite cuando pasas de ese 60%. Porque el 60%, a partir del 60 hasta el 90% serían en fachada sur serían los ideales en un edificio bioclimático. Ya veremos ejemplos de edificios, pero que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Si no, hacemos un pequeño descanso antes de venir Jordi Corominas, 20 minutitos y seguimos después.